Con 7 caminos de sangre, el libro que el lector tiene en sus manos, como 7 caminos de sangre, el libro que el lector tiene en sus manos, es una antología del cuento actual en Sinaloa. Tal vez lo que valdría la pena preguntarnos es cómo escriben los sinaloenses en estos días, inmersos en una atmósfera como la mencionada, no únicamente en lo que concierne al estilo, las técnicas o a los temas, sino también a la situación del escritor en un mundo por demás agitado por momentos incluso caótico. Con el inicio del tercer milenio, la vida artística nacional e internacional, y la literatura no es la excepción, sufrió grandes y vertiginosas modificaciones debido a los avances tecnológicos en materia de comunicación, sobre todo al uso generalizado del Internet y en tiempo más reciente de las llamadas redes sociales, al grado de que hoy nadie es capaz, aunque quisiera, de evadir la inmediatez. Inmediatez en la escritura y la publicación, inmediatez en las discusiones y polémicas, inmediatez en la respuesta de los lectores a la obra de los escritores. La aceleración en la vida de todos y en el desarrollo y consumo de los productos culturales parece ser el signo de nuestra época. ¿Cómo afecta esta situación a un escritor o a un grupo de escritores que además, por si esto fuera poco, deben escribir sus historias después de leer en la prensa el recuento de los cadáveres del día, las notas sobre los enfrentamientos entre sicarios y fuerzas federales, los testimonios de las viudas y los deudos? ¿En qué estado de ánimo se escribe? ¿Cuál es la sensibilidad de nuestra época? Preguntas para pensar, sin duda, y para ir explorando las respuestas. Quizás una de las principales consecuencias de esta aceleración de los tiempos es que en la actualidad es difícil distinguir entre las sucesivas generaciones o promociones literarias, una discusión propia de los escritores nacidos en la década del 70, quienes niegan ser una generación. Y por lo tanto, que narradores, ensayistas y poetas de diversas edades aparezcan juntos, confundidos, sin que haya demasiadas diferencias entre sus bagajes culturales, tendencias, temáticas y estilos. No quiero decir con esto que la literatura sea uniforme en nuestros días, ni que todos escriban de modo semejante, sino tan solo que establecer las características generacionales se ha vuelto una tarea ardua y para algunos incluso imposible. La variada riqueza de la producción literaria actual podrá comprobarla el lector en estas páginas, donde un conjunto de narradores de Sinaloa, de diversas edades y estilos, muestran que en una misma región es posible encontrar voces muy disímiles, pero también en estas mismas páginas el lector comprobará que los distintivos generacionales son mínimos, a pesar de que el lapso entre la fecha de nacimiento del autor de más edad y el de menor edad sea de más de 3 décadas. En fin, si algo resulta evidente al hablar del contexto, de la situación, del signo de nuestra época en los narradores sinaloenses contemporáneos, es cierta vibración en el lenguaje de casi todos ellos, por lo menos en los reunidos en este volumen, una especie de nerviosismo en la prosa, que no por ello resta firmeza y serenidad al discurso, pero que deja en evidencia la convulsión interna del autor al momento de llevar a cabo su obra. Se trata de algo semejante a una agitación lingüística que por momentos saca chispas a las palabras, a las frases, a las construcciones verbales, y las hace brillar con un léxico bastante autóctono, muy sinaloense, aunque las historias sean de suyo universales, otorgándoles una denominación de origen inconfundible, no importa si el texto está impregnado de sentido del humor, como los relatos de César López Cuadras y Elmer Mendoza, si es una mezcla de ironía y tragedia, como los de Alfonso Oregel, si en ellos predomina la experimentación tanto temática como formal, Elmer Mendoza otra vez, Miguel Tapia Alcaraz y Genei Beltrán Félix, o si muestran mayor cosmopolitismo, Eduardo Ruiz y Juan José Rodríguez. Es principalmente esta vibración, esta trepidación silábica, esta sonoridad regional, lo que dota de unidad a los relatos reunidos en 7 caminos de sangre. Al hablar de una selección de relatos de escritores pertenecientes a una entidad determinada, siempre surge la curiosidad respecto a la tradición o tradiciones que han influido en los seleccionados. ¿A quién se parecen los cuentistas sinaloenses? ¿Qué autores pueden ser identificados como sus maestros? ¿Han abrevado más en la mexicana o se han acercado a otras literaturas? Esta es otra cuestión difícil de definir, sobre todo cuando a la vista tenemos solo 2 cuentos de cada uno de los autores reunidos, pero aún así es posible aventurar una respuesta. Después de leerlos, dan la impresión de ser escritores omnívoros. Es decir, sus fuentes e influencias se encuentran por igual en la literatura universal, en la literatura mexicana e incluso en la propia tradición de Sinaloa. Tanto Ramón Rubín como Inés Arredondo y Óscar Liera
por solo mencionar 3 clásicos, andan entre las líneas de este libro. Elmer Mendoza sitúa sus 2 historias en aquellas realidades que la sociedad considera un tanto marginales, aunque desde el punto de vista literario muchas veces suelen ser las más sabrosas. Narrado con un lenguaje festivo, chispeante, el relato titulado Restaurante Camioneros establece desde las primeras líneas un ritmo vertiginoso, donde las líneas y las imágenes se entrecortan como en los versos de un poema popular, colocando a la protagonista en una situación engañosa de angustia para al final, con un giro sorpresivo, llevarla a reconocer que el miedo que sentía estaba mal encaminado. Se trata de un texto en el que se desarrolla, casi de manera imperceptible, un heroísmo modesto, secreto, tema que parece ser de los predilectos del autor, pues en el otro texto, boxeo es algo más que un anglicismo. A través de una polifonía que refleja el habla vernácula de varios narradores, se narra el esfuerzo de un pugilista en tono de epopeya, dejando en claro que el esfuerzo sobrehumano siempre es la condición del héroe trágico, aunque para los demás pase inadvertido. En ambos relatos destaca la capacidad lúdica de Elmer Mendoza, así como su destreza técnica, su afán innovador y el humor que permea toda su obra. En los 2 relatos de César López Cuadras, El león que fue a misa de 7 y El precio del abandono, lo más notable es la mirada aguda, crítica, irónica y acaso un tanto cínica del autor. En el primero, lo que podría haberse limitado a ser una historia costumbrista que rescatara la vida pueblerina de Wasashi, se ve desde el principio encaminada hacia otro derrotero debido a la irrupción de lo insólito, cuando entre la modorra de la primera misa del día aparece en la iglesia una bestia carnívora. El tono risueño con que López Cuadras nos hace seguir las peripecias de su extraño protagonista aumenta paradójicamente la tensión de la lectura, al tiempo que refleja en un segundo plano el tumulto emocional provocado por su presencia en el pueblo. Se trata de un relato que sigue muy de cerca los mecanismos de la leyenda. En el segundo, El precio del abandono, el autor incursiona en un ámbito poco frecuentado en las letras nacionales, al narrar un aspecto de la vida de los marinos que recalaban en el puerto de Topolobampo, dedicados al contrabando de licor y de indocumentados chinos en los tiempos del Porfiriato. Narrado con igual fluidez y ligereza que el anterior, este texto aborda con fina ironía la vida de aquellos sinaloenses decimonónicos que habían aprendido a desenvolverse sobre la tenue línea que separa lo ilegal de lo legal y, por qué no, también en los márgenes de lo que en su tiempo se calificaba de inmoral o hasta de aberrante. Aparece por ahí la homosexualidad.